mí eso que has comentado de que sin crítica no hay libertad de conciencia, de que debe haber crítica y que la crítica no es una falta de respeto para la creencia de nadie, ¿no? Pero yo creo que también hay que distinguir en lo que es una crítica, de lo que el paso sucesivo podría ser rebatir, luego la ironía, luego la burla y luego la ridiculización. Entonces yo creo que en esa increciendo de la forma en que una persona puede contestar a otra de una creencia, sí puede haber un aumento de falta de respeto, desde el que no es falta de respeto hasta el que sí es falta de respeto. Si me permitís, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a hacer 3 personas sus preguntas, después damos paso a Andrés, luego las siguientes 3, para que no se acumulen muchas intervenciones y él tenga opción a responder antes de que se nos olvide el candidato. Sí. Bueno, en contra de la religión católica, lo tenemos todo muy claro, en contra de nuevos fenómenos que han salido, que ya no tienen exactamente que ver con la religión, pero sí tienen que ver con las creencias. Ahí tenemos, yo creo, algunas lagunas. Hay cosas como, por ejemplo, lo del Feng Shui, que lo tenemos clarísimo, que es una tontería o una creencia particular, que no tiene por qué mezclarse con el estar público, ¿no? O en cuestión de medicina, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con la medicina tradicional china, ¿no? ¿Cómo luchamos contra eso? Cuando, por ejemplo, aquí yo he recibido en el Hospital Ruiz de Alde de Granada, empezó como una cosa en plan práctico, pero ya llevan 6 años ofreciendo acupuntura para la unidad del dolor. ¿Y qué tenemos que decir? Yo tengo que decir que es verdad que a mí me funcionó, pero vaya, me funcionó lo mismo porque a lo largo del tiempo la rodilla se tenía que ir mejorando de todas maneras, ¿no? No lo sé, pero funcionó y eso sigue estando ahí, forma parte del servicio público de la sanidad andaluza y no sé qué postura tenemos porque está detrás todo una cultura que no es como la homeopatía, que es una cosa más reciente y demás, sino que es una cosa con más arraigo, ¿no? Que la acupuntura sí sirve para la rodilla y para el dolor del brazo. Se ha demostrado. Me gusta, y sobre todo si me puedes contestar cómo me has sacado eso, bueno, ya me daría la tarde por feliz, ¿eh? No te lo va a decir. Es que si no voy a pensar, voy a creer de verdad en el espiritismo, ¿eh? Sí, brevemente. Has hecho mención a burlas, sarcasmo, ironía. Tendría un poco que ver con lo que te ha planteado. De algún modo es, aunque yo sé la consideración de Europa Laica con el tema, se puede decir todo, incluida la blasfemia. 520-25, creo recordar, Código Penal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Más preocupante, simplemente como notas, sin mayor importancia, de la cuestión de lo que pensaba Rouco Varela con el tema del autobús ateo, era la prohibición que hubo en algunas ciudades por parte de las autoridades municipales, que eso sí que es más preocupante, siempre digo, por tener cuidado con el punto ciego, no lo que dice la Iglesia, sino lo que contribuyen pues, las autoridades políticas al respecto y las prohibiciones que hubo. Me temo que en los tiempos de crisis las universidades, más que abrirse a la sociedad, es abrirse a la captación de fondos y entra cualquier cosa con tal de captar dinero. También preocupante con lo que decías del 15M, efectivamente, biodanza, Feng Shui. En algún momento al principio en Madrid la bandera republicana no se admitía porque se decía que se paraba. Bueno, esto no tiene importancia. Y más interesante yo creo con respecto a los límites público-privado. Estamos de acuerdo, los establecimientos públicos, pues la enseñanza de la religión fuera, los establecimientos religiosos, pero no tengo tan claro a veces la cuestión del límite de decir, bueno, usted todas las consideraciones que quiera realizar al respecto, pues en su parroquia, en su mezquita, en no sé qué. Y si en esos establecimientos se dice, como fue el caso, el más conocido por ejemplo, pero se producen continuamente, el imán de Fuengirola, cómo pegar bien a la mujer sin que deje constancia de ello, es perseguible
porque por el supuesto es, si se ha sido un establecimiento privado, puede decirse cualquier cosa, o puede usted matar a las personas que defienden el aborto, ¿no? Entonces quiero decir que lo de público-privado también hay que matizarlo, porque si lo privado, dicho en un establecimiento privado, tiene una trascendencia pública, si no nos enteramos, evidentemente no hay problema, porque no nos enteramos, pero si trasciende y viola, pues digamos, el componente más básico del respeto a los derechos humanos, yo creo que también la justicia tiene algo que decir. Ya para terminar, corregir a César, que en un momento determinado, no de manera consciente, has contrapuesto laicismo con creyentes en tu exposición. Y el laicismo es cosa también de creyentes y no creyentes. Ya me imagino que no deliberadamente. Gracias. ¿Puedo decir sí. Vale, mejor que si no, pues no haría mucho. Vamos a ver, en cuanto a la primera intervención, llevas razón. Es decir, de la crítica respetuosa se puede pasar al insulto, a la falta de respeto. Claro, ¿y dónde están los límites? Es que ese es el problema. ¿Dónde ponemos los límites? Yo creo que el único límite tiene que estar en el autocontrol que cada uno tenga. Es decir, por ejemplo, yo he imaginado cuando venía aquí, pues que por lo menos la inmensa mayoría no creían en el espiritismo. Si yo estuviera en otro sitio, en la casa de mi tía, que es curandera, pues no hubiera hecho esto a lo mejor. ¿Por qué? Pues porque yo no me controlo y digo, ¿para qué voy a generar incomodidad? O sea, ¿por qué voy a decir algo que sé que va a sentar mal? Quiero decir, pero es el propio autocontrol de la persona. Es decir, uno mismo tiene que saber pues, cómo ser educado, dónde no hay que ser irreverente y por qué no. Yo no quiero ir a una iglesia a decir allí en medio, que Dios no existe. O sea, me parecería una falta de respeto. Ahora bien, pero es un límite que me impongo yo. Lo que no puede ocurrir es que el límite de la libertad de expresión esté en la sensibilidad ajena. Entre otras cosas porque hay gente demasiado sensible. Me estoy pensando ahora mismo en las caricaturas de Mahoma. Que hay gente que se ofendía por eso. Pues macho, pues si no te gusta que hagan una caricatura de Mahoma, pues no la veas, pero yo no me voy a prohibir a mí mismo hacer una caricatura de Mahoma. ¿Por qué no puedo hacer una caricatura de Mahoma? De Mahoma, de Ganesa o de Niño Jesús. Claro, es que hay gente que se ofende con casi todo. Hay gente que tiene una sensibilidad tan a flor de piel que cualquier cosa que dices se ofende. Entonces, hombre, es verdad que lo que no hay que hacer es provocar sin necesidad. Es decir, yo no voy a coger, ya digo, no voy a ir a una iglesia allá a decirle, sois todos unos tontos, eso no lo voy a hacer. Ahora, ellos tampoco me pueden decir a mí que no saque un autobús con publicidad atea. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a decir eso? ¿No? Entonces, en ese sentido, yo sé, es como la pornografía. Hay gente que le ofende la pornografía, pues no la veas, pero yo que sé que si nos ponemos así, ¿cómo regulamos eso? ¿No? Entonces yo creo que hay que tener, dentro de lo que cabe, ser lo más respetuoso que uno pueda, saber distinguir los momentos, saber distinguir con quién hablas, en qué circunstancia. Me ha pasado a veces, pues meter la pata. Meter la pata, ¿por qué? Pues porque, yo que sé, hacer cuentas un chiste, hacer cierta broma que ofende a alguien, pero tú tampoco es que busques ofender, hay que procurar por lo menos no ofender. A veces alguien me ha dicho, oye, mira, yo es que sí creo en eso. Oye, pues me callo, le pido perdona, pues mira, perdona. Claro, lo que no me pueden hacer es prohibir hablar. Es decir, si yo no creo en el espiritismo, yo puedo hacer mi espectáculo. Hombre, a quien no le guste que no venga, lo vea. Eso sí que lo que no voy a hacer es obligar a nadie a que me escuche, pero por lo menos que no me prohíba mi palabra crítica a ciertas cosas, ¿no? En cuanto a... Has preguntado que cómo luchar contra la medicina china. Yo es que creo que no hay que luchar contra la medicina china. De hecho, como te digo, eso es un derecho. Quien quiera creer en la medicina tradicional china, yo creo que tiene el derecho de creer en ello y, vamos, y practicarlo y lo que quiera. La cuestión es que en las clínicas privadas que quieran ofertar, el problema que yo me planteo es el sistema público debe admitir eso. Ahora mismo, claro, es que eso es una cuestión en la que los laicistas lo único que podemos hacer es referirnos a lo que la investigación empírica diga. Es decir, ¿qué dice ahora mismo la investigación científica al respecto? Porque nosotros, más que referirnos a ahí, es como si nos preguntaran ¿qué opinan los laicistas de la teoría cuántica? Pues lo que digan los físicos, que no es un ámbito estrictamente nuestro, ¿no? Ahora mismo, por lo que yo sé, ahora mismo no hay evidencia de la efectividad de la medicina tradicional china más allá del efecto placebo. Sí que es cierto que en cuanto al dolor, puede ser un paliativo del dolor, sí que puede tener, habría que explicar el porqué, porque lo que sí que está claro es que no hay ninguna prueba de que sea porque el chi fluye, o que el chi y el yang se equilibran, eso sí que está claro que no hay ninguna prueba de eso. Ahora, que es cierto que el paciente nota mejoría, sí, efectivamente, o sea, eso es cierto. Ojo, pero es que el que hacen acupuntura placebo también siente mejoría.
Entonces, claro, hasta que no haya una evidencia más fuerte, yo creo que no se debería incorporar a la medicina pública, en mi opinión. Porque si la incorporo, si incorporo un tratamiento que, digamos, por lo menos que es dudoso, no voy a decir falso, pero dudoso, o por lo menos más dudoso que otros tratamientos, si eso lo acepto, claro, ¿por qué no voy a aceptar una capilla? Donde tampoco hacen nada malo, ¿no? Una capilla, donde incluso puede haber personas que dicen que se curan con el rezo que hacen en la capilla y tal. Yo creo que aquí no es el sitio. Es decir, hay clínicas privadas donde si uno cree en eso puede ir allí, efectivamente, pero tiene que ser en el sitio público. Eso es lo que yo planteo. Entonces, ojo, que yo pienso que nosotros no somos quien ni para luchar contra la acupuntura ni nada de eso. Es decir, yo creo que eso es otro ámbito. Ahora, cuando intenten entrar en lo público, yo creo que sí que tenemos que decir algo, o por lo menos deciros en tanto que no hay una eficacia demostrada y no hay una explicación racional de cómo, en tanto que no es ciencia, para entendernos, yo creo que no debería estar ahí. Bueno, mi opinión. Pero sí existe evidencia de la acupuntura para el dolor de la rodilla y el dolor lumbar. Yo no la conozco, a lo mejor la hay, pero Existe ensayo clínico. yo la que conozco es que sí. no vamos a hacer, Se ha puesto en lo público porque es No, disculpa que está de prueba, y además a mí lo que más coraje me da es que sí que hay evidencia, por ejemplo, de que el ozono funciona para el tratamiento del dolor, y la Consejería de Salud se niega a ponerlo cuando eso es barato, y en cambio lleva subvencionando a una acupuntura durante 6 años en el Hospital Ruiz de Alda, atendiendo a la unidad del dolor, sin que haya evidencia científica de que eso funcione. En cambio, de que el ozono funciona, sí hay evidencia, y tratado en la Facultad de Medicina de que funciona. Mira, disculpa, pero sí sé lo que es una evidencia científica, y te digo que es la nivel 1 a la máxima evidencia la tiene la acupuntura. Que te digo que a mí me funcionó, pero que existe. Vamos a dejar el debate. Ese debate es un debate espinoso que hemos tenido incluso en la Junta Directiva de Europa Laica. Lo puedes encontrar por internet. Es cuestión de, bueno, en internet te puedes encontrar de muchas contrastar cosas, datos. falsa y verdadera, Yo sé lo que De todas formas, ahí nos metemos en un terreno que no es estrictamente el que Andrés había planteado en la conferencia, y vamos a dejar ese debate un poco para después, si os parece. Puede ser debatible, claro, es cuestión de buscar datos y ponernos de acuerdo. Lo que a mí sí me preocupa, por ejemplo, es cuando leí la noticia de Ana Mato, que decía que iba a cambiar ciertos tratamientos y decía ya, por algo natural. Eso también me preocupa. Eso de que la sanidad pública se pueda sustituir cuestiones científicas o tratamientos basados en ciencia por algo natural, y dices, ¿pero qué es eso? Algo natural. Ahí da, pues qué bien que diga, yo quiero que a mí en la medicina pública, en los centros públicos de salud, me den tratamientos demostrados. Ojalá en la acupuntura, ojalá todo eso se llegue a demostrar que es cierto, pues eso, ojalá, porque tendremos más variedad y podremos curarnos mejor. Claro, hasta que llega al mismo nivel de rigor que el resto de, yo creo que no tienen que tener lugar en los sitios públicos, pero es una cuestión, como digo, opinable. Y lo último, pues hombre, por supuesto que estoy en contra de que se prohíba la blasfemia. Yo creo que la blasfemia no debería existir como delito. Es una barbaridad que en el siglo XXI una persona pueda ser condenada, como casi le pasa a Javier Cray, por blasfemar. Es lo que decimos de la sensibilidad. Es que no podemos estar tan pendientes de no molestar al otro que casi que no hablamos, por no pecar, ¿no? Con tal de que nadie se moleste. A mí que el Código Penal me tenga que decir lo que puedo y lo que no puedo opinar sobre la religión, me parece una absoluta barbaridad. En Toledo se prohibió el primer concilio ateo, ¿os acordáis? El primer concilio ateo que se quedó en Toledo se prohibió, es decir, creo que fue, no sé si fue entonces, si la paz o bien fuera, que prohibió que se hiciera allí. Entonces eso a mí me parece igual otra barbaridad. Yo creo que igual que tiene que haber concilios religiosos, puede haber concilios ateos y simacuras antiteístas y antiteológicos, porque yo creo que no hay nada malo en que se expongan ese tipo de opiniones contrarias unas a otras, como digo, siempre y cuando las personas se las respeten. Hay algo interesante que decía, que era lo de, si en el ámbito privado entonces se dice lo de cómo pegar a la mujer y tal y cual, vamos a ver, la incitación al odio, a la discriminación, al maltrato, a la violencia, tiene que estar prohibido en el ámbito público y en el privado. Y creo que eso es una diferencia importante entre lo que es el pensamiento liberal y el pensamiento republicano.
y yo creo que el laicismo tiene que ser mucho más republicano que liberal. En el pensamiento liberal, lo importante es que el Estado no interfiera en la vida de las personas. Pero el pensamiento republicano, que entiende la libertad como no dominación, sí que puede llegar a justificar intervenciones del poder público en el ámbito privado, siempre y cuando sea con la única razón de aumentar la libertad como no dominación. Por ejemplo, para los liberales el Estado no tiene que legislar en cuestiones de, por ejemplo, de matrimonio, eso tiene que estar dejado a que la sociedad civil haga lo que quiera. Bueno, no, perdona, porque entonces eso puede llevar desventaja, principalmente hacia las mujeres, o las relaciones laborales, ¿no? Para el liberalismo se tienen que autorregular, ¿no? Empresarios y trabajadores tienen que negociar sus condiciones. No, perdona, si no ponemos un salario mínimo, entonces el empresario va a abusar de los trabajadores. Yo creo que esa diferencia entre liberalismo y republicanismo es importante, y eso puede justificar que desde el poder público se pongan límites, incluso prohibiciones, hay actuaciones incluso en el ámbito privado. Si quien sea está diciendo en una mezquita, iglesia o donde sea cómo pegar a las mujeres, es obligatorio detenerlo y encarcelarlo, pero me da igual que lo digan en una mezquita o que lo digan donde sea. Es decir, eso no se puede, no se debe decir, porque eso es incitación al odio. Vamos a continuar con las intervenciones. La siguiente es Mercedes. Bueno, yo voy a hablar por alusiones porque has empezado hablando de Valencia y yo vengo de allí, de las fallas. Entonces, yo quiero plantear que hay que pensar por qué se hacen las cosas y qué es lo que esto lleva detrás. En concreto, en la quema de los dioses hindúes. Actualmente ha llegado una masiva inmigración de migrantes hindúes a Valencia. Entonces se pone en una falla a Shiva y Vishnu y demás, y haciendo con unos brazos extraños y tal, y en otro lado, en la Plaza de la Virgen, se pone a una cosa de madera que tiene una cara de virgen con una peluca, a la cual se dan toda la serie de honores en las fallas, porque hay que pensar que las fallas están tremendamente arregladas, no es que alguien así... Entonces, allí se dan toda clase de honores, van todas las fallas desfilando, se llevan todas las flores, etc. Y por otro lado, a los pobres hindúes estos se los quema en la hoguera. Entonces ahí lo que hubo un claro deseo de ridiculizar, de denigrar a unos inmigrantes y un claro momento de xenofobia. Por eso digo que yo quiero que pensemos por qué se hacen las cosas. También, esto no lo sé tanto, esto sí lo tengo claro, que aquello se vio así desde Valencia. Y lo que tampoco tengo claro, por ejemplo, es en lo de las caricaturas de Mahoma, porque está muy bien que un señor danés haga unas caricaturas de Mahoma, que a mí me parece muy bien, como las puede hacer de cualquiera, pero también quiero saber qué siente un palestino, el que está todo el día machacado, o qué siente un iraquí en el momento de la guerra, o qué siente un afgano también en la guerra, o cualquier musulmán que se ve verdaderamente pisado por Occidente y por el cristianismo. Entonces, de ahí paso a otro problema, que es el problema de qué son los símbolos. Entonces, a mí los símbolos me interesan muchísimo. Yo creo que no hay comunidad que no tenga símbolos y que no se sienta representada por ellos. Y los símbolos son tan importantes que aquí, por ejemplo, si se quema en el País Vasco, en mi tierra, una ikurriña, es tremendo. También si se quema una bandera valenciana o cualquiera. Entonces, no solamente son los símbolos religiosos, sino los símbolos también que representan a una comunidad. Yo no soy antropóloga y me gustaría que de alguna manera se precisara un poco más sobre esto, de la importancia de los símbolos, que no son las personas, pero que sí que representan a las personas en cierto modo, y que también tienen que tenerse, yo creo que se les debe un respeto en algún momento, y que se les debe, pues no sé, esa identificación que tiene la gente con sus símbolos, ¿no? Bueno, solamente es una pregunta para que hablemos un poco de eso.
No, deja. No, es que pone... ¿También es sindicalista? No. De hambre, ya digamos. No, si eso me levanto. No, pero utiliza el micrófono porque es que no te da... Sí, no. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo... No te oyen, ¿eh? Sí, se oye. Venga, hombre, como si fuera en la tele, tampoco pasa nada. Vamos a ver. Yo estoy de acuerdo también en que no se puede dar cobertura oficial, y menos aún en el ámbito de la universidad, pues a todo este tipo de cuestiones. Ahora, yo creo que mataríamos moscas o mosquitos a cañonazos si no tuviéramos en cuenta la presencia de una secta, como es la secta católica, en el ámbito oficial, académico, universitario, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta hace poco pues había un departamento de cristología, se han restablecido donde no las había, en mi propia facultad, en Ciencias de la Información no había capilla, no se habían atrevido a ponerla, la hay actualmente. Entonces, bueno, yo creo que has hecho referencia a algunas cuestiones, esto del espiritismo, en fin, bueno, otras cuestiones por ahí, la homeopatía. Bueno, yo ahí tengo alguna discrepancia, porque, en fin, hay algunas cosas que funcionan. Lo que pasa es que están las multinacionales farmacéuticas que tienen la enemiga. Y de homeopatía también hay multinacionales, quiero recordarlo, que de homeopatía también hay multinacionales. También, bueno, sí, Las mismas. pero mucho, multinacionales a todas. sí, pero mucho más floja. Entonces, Son las mismas. si no fuera, ahora mismo, pues hay que separar también lo que es el circo mediático y de gran negocio que hay en las televisiones. No hay nada más que poner por la noche echadores de cartas, echadoras de cartas, espiritistas varios, no sé qué tal, pero si separamos eso de lo que es creencias que las ha habido de toda la vida, ha habido gente que ha practicado el espiritismo, la teosofía, España y tal, no molestaban a nadie, eso sí, estaban en el paquete de enemigos del régimen también. Yo creo que, vamos, mi opinión es que no debemos hacer una gran cuestión de eso, y quizá sí centrarnos más en esa presencia que a mí sí que me ofende, ¿no? En el ámbito oficial, en los hospitales mismamente, pues no hay manera de erradicar los cristos, ¿no? Y los curas. Yo he tenido que estar peleando ahora recientemente, en fin, por una cuestión familiar, con el Cristo famoso y todas estas cosas. Yo le quitaba, le ponía, tal, este tipo de cosas. En fin, bueno, es una batalla tremenda, aparte de todas las cuestiones que no hemos venido a hablar hoy de los temas económicos, pero bueno, con esto termino. Y por último, Manuel. Quería decir que en el sistema español y en el sistema, digamos, de partidos, si vemos al Partido Popular, las decisiones que va a tomar con respecto a de leyes morales católicas, es lógico. ¿Cuántos miembros del Opus Dei están al interior del Partido Popular? ¿Cuántos miembros del Opus Dei están en los ministerios? Y hay que saber que alguien que pertenece al Opus Dei, la primera obediencia se la debe al Vaticano. Entonces, cuando el Partido Popular dirige España, pues no hay que, digamos, estar extrañados de que las decisiones que se van a tomar son decisiones con respecto a la moral católica vaticana. Es una parte. Por otra, cuando tú hablabas de exprimir sus opiniones y todo esto, es una experiencia, digamos, personal. Yo creo que confrontar opiniones es, perder el tiempo. Porque confrontar opiniones es decir, yo creo esto y yo creo lo otro y ya no hay más. Yo creo que toda confrontación de opinión tiene que basarse en argumentos, ¿no? Es decir, tener una base, por supuesto, científica, no hay otra, ¿no? En la que la opinión está respaldada, digamos, con pruebas, con los nuevos conocimientos que vienen, digamos, a
facilitar, digamos, tu opinión, por qué tú piensas así. Muchas veces la opinión es así, es así, es así, y no hay más. Entonces es perder completamente el tiempo el enfrentarse, digamos, con otro tipo de opinión. En fin, es lo que yo quería, digamos, hacer saber. Sí, pues vamos a ver. En cuanto a lo de Valencia y las fallas, lo que acabas de decir yo no lo sabía, pero a mí lo que me llamó la atención del tema de Valencia eran las declaraciones de la comunidad hindú, o el que escribiera la nota de prensa que escribieron, en la que decían que si se quemaban las imágenes, que si se quemaban los niños, que las imágenes estarían dando la vuelta al mundo inmediatamente, y de alguna manera evocaban a lo que había pasado cuando las caricaturas de Mahoma, ¿no?, que salieron imágenes también de países de mayoría musulmana, pues quemando banderas de Estados Unidos, quemando cosas, y el revuelo que se armó. Y a mí lo que me llamó la atención, y lo que me asustó en cierto modo, es decir, están amenazando, es como decir, como os atreváis a hacer eso, que sepáis que el mundo hindú se va a poner igual que se pusieron los musulmanes cuando las caricaturas de Mahoma. Entonces, parece que te están amenazando. Como decir, o sea, que yo no debo hacer algo por miedo a esa reacción que va a haber. En un país democrático, si alguien quiere hacer un gesto de ese tipo, lo que no se puede es quemar a un hindú, eso sí que no coger y quemarlo a él. Ahora, el símbolo, claro, lo que dices que es muy importante, porque los símbolos son importantísimos en todas las culturas. Ahora, el símbolo no es la persona. Es verdad que el símbolo simboliza, evidentemente, pero lo que tú has dicho de si en el País Vasco se quema una icurriña. En cierto modo, yo quiero tener mi derecho a quemar mi icurriña si me da la gana. Porque no es lo mismo quemar una bandera, no es lo mismo quemar una bandera que quemar una persona. Vamos a ver, lo que yo decía es también la oportunidad. Es decir, no voy a hacerlo a costa para propagar, eso ya es tener mala idea. Ahora, pero de allá que me lo prohíban, yo creo que hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo prohibir la pornografía totalmente en la televisión que circunscribirla a ciertos horarios. Vale, entiendo que en horario infantil no se ponga, me deja prohibirla, que guste que la vea. Entonces yo con el tema de los símbolos, es que me parece que hay gente que se identifica demasiado con los símbolos, se los apropia encima y parece que los demás no podemos ni tocarlo, porque claro, no puedo quemar una bandera, vale, pero es que el siguiente paso ¿cuál es? Que cuando la veas de un beso, pues para alguna persona ese símbolo será muy importante, pero a lo mejor para mí no. Y yo tengo mi derecho a decir que para mí no es importante y que no lo respeto porque para mí no es digno de respeto. En el sentido de decir, bueno, si yo no soy nacionalista, pues para mí no deja de ser un trapo de colores. Entonces, ¿por qué yo voy a tener que rendirle honores a lo que yo no considero para mí algo importante? Pues tú que lo crees, la tienes en tu mayor estima. Yo, por ejemplo, la bandera republicana en mi casa creo que lo tengo en todos lados. Parece eso una tienda de cosas republicanas. Pues me gusta mucho porque la tengo, porque tal. Ahora, si otro la usa para limpiarse los mocos, pues yo no le puedo prohibir que lo haga, que haga lo mismo. Uno mira cuando lo haga, pero no se lo voy a prohibir. Ni le voy a decir, oye, es que hiere mi sensibilidad, pues mala suerte para mí. Quiero decir, no puedo ser tan querer prohibirle al otro lo que tiene que hacer, porque ¿no? Yo me acuerdo que una vez me regalaron en mi casa unos clines con la cara de Che Guevara. Y dije, mamá, no me veas la mano, no voy a limpiar los mocos de Che Guevara. Lo voy a guardar como lo tengo de adorno, pero no se me ocurre hacer eso. Y sin embargo me compré un papel higiénico con la cara de Bush en su momento, ¿no? No sé, que yo creo que no hay que a veces ser tan sensibles, porque a veces eso puede llevar a la censura o la autocensura. En el caso de lo que ha dicho Isabel, lo del Opus Dei totalmente de acuerdo, efectivamente. Es decir, es que creo que lo he dicho, el máximo enemigo que ahora mismo tiene el laicismo en España es la Iglesia Católica, eso está más que claro. Lo que quiero decir con eso es que no pensemos que es el único, que no pensemos que solo es, pero por supuesto si a mí me preguntas y me dices, ¿qué te parece más grave? ¿La cantidad de influencia del Opus Dei en la universidad o que se haga un curso de astrología? Hombre, por el Opus Dei, bueno, un curso de astrología, si solo es eso, pero lo otro me parece mucho más grave, pero no voy a cerrar los ojos a que también existen esas otras injerencias en el ámbito público, por no hablar de la ideología neoliberal que circula por las universidades. Quiero decir, tampoco se nos olvide eso, que a veces bajo la cobertura de ciencia te dicen que privatizar es que es científico, perdona, vamos a ver, o sea, que no se me escapa todo eso, que yo me centré más en temas de paraciencia y tal, pero sí que es cierto que no se me oculta que existe también eso otro. En cuanto a lo que te han dicho ya, es cierto que la industria farmacéutica tiene sus intereses económicos, evidentemente. Ahora bien, no caigamos en el buenismo.
Boiron no es una ONG y está fabricando medicamentos homeopáticos. Quiero decir, que a veces parece que lo alternativo... Tú coges cualquier coche, le pones alternativo y ya parece que es súper guay. En este caso va a haber fascismo alternativo. No, ojo, tampoco caigamos en eso. Las multinacionales. Es que tendemos a pensar que el rollo de la medicina alternativa como que es más de izquierda porque es más guay, que se opone a las farmacéuticas, pues no necesariamente. Yo creo que más de izquierda es lo que es más racional. Independientemente del otro, por supuesto, que no se nos tiene que olvidar, porque es lo que Boiron, las farmacéuticas quieren vender su medicamento, evidentemente. Ya de ahí a caer en la conspiranoia de que ellos mismos inventan las enfermedades para vender las medicinas, yo personalmente no me lo creo. La conspiranoia, pues no me acabo de... Si hubiera pruebas de que es así, la mentiría, evidentemente, ¿no? Pero no sé, tampoco creo que haya que caer en esa disyuntiva de farmacéutico malo, alternativo bueno. O sea, no creo que sea tan sencillo. Y lo último, claro, cuando yo hablo de confrontar opiniones no me refiero solo a decir yo pienso esto, yo pienso lo contrario, ahora se acabó el debate, no. De hecho, estoy hablando en contra de eso. Es un diálogo que es un diálogo de argumentos. Tú me presentas tus argumentos, yo te presento mis argumentos en contra o lo que sea, y obviamente intentemos llegar entre todos a algo en común, racional, argumentado, etc. Pero lo que yo estaba denunciando es que tiende a ocurrir justo lo contrario. Es decir, tú hablas con una persona y además se acaba el debate enseguida porque dices, yo pienso esto, y dices, bueno, pues yo estoy de acuerdo, vale, ya está. No, ya está, no, habrá que ver por qué sí, por qué no, cuáles son tus argumentos, quiero conocerlos, quiero saber lo que me estás diciendo. A ver, hace poco había aquí una pequeña polémica sobre si la acupuntura sí o no. Realmente a mí ese debate no me preocupa, porque si uno dice que hay evidencia empírica de que la acupuntura funciona, y otro dice que no hay suficiente evidencia empírica, en el fondo están diciendo lo mismo, están diciendo que lo importante es la evidencia empírica, y que es algo que nos tenemos que repetir. Más preocupante sería si alguien me estuviera diciendo, por ejemplo, como le pasó a un amigo mío, que le echaron en cara, es que tu punto de vista está sesgado porque solo usas datos científicos. Coño, ¿qué otros datos se supone que tengo que usar para no estar sesgado? ¿Datos de qué tipo? ¿Espirituales? Quiero decir que eso me preocuparía más porque si yo digo, hay pruebas de que la acupuntura funciona, otro me dice, hay pruebas de que no. Bueno, confrontémosla, a ver quién tiene más pruebas. Estamos hablando de lo mismo. Estamos reconociendo que lo importante es la cantidad de pruebas que algo tiene. Más peligroso sería si alguien me dijera, no, es que la fe sí que es un conocimiento igual de válido que la razón. No, eso ya, perdona. Ahí no. O sea, yo ahí ya sí que no estoy dispuesto a admitir un argumento de ese tipo. Puedo añadir un matiz que me he acordado ahora con respecto a lo de las banderas, me permití. Entre los izquierdistas ha sido muy común que más banderas yanquis, por ejemplo, ¿no? Imagino que para muchísimos norteamericanos ese es el símbolo máximo de su patria, ayer fue su día nacional y que les dolerá en el alma, pero para nosotros era un símbolo de estar en contra de la manera de actuar del gobierno norteamericano, ¿no? Quemábamos un símbolo porque ese símbolo representaba la opresión de ese gobierno, no del pueblo norteamericano, sino de ese gobierno con respecto a cualquier territorio, ¿no? Y otra cosa que también me he acordado que decía antes que esta mañana éramos un poco pesimistas porque si vemos un gráfico a lo largo de la historia no hemos perdido tanto. Y yo pienso que sí, que tenemos más libertad de expresión, pero que esa libertad de expresión es un poco falsa, ¿no? Se me ha venido a la memoria unos versos de un poetastro del siglo pasado, del siglo XIX, granadino, que quiso versificar la Biblia y decía: Jesús de Belén nació en un pesebre, donde menos te lo esperas salta la liebre. A ese tío no lo quemaron, y estaba ridiculizando y estábamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y se permitía. Si esos poemas se hubieran escrito hoy, por ejemplo con lo de Mahoma, con lo de los hindúes, tal vez se hubiera formado un revuelo, ¿no? En el siglo XIX pasó, pues, como dentro del liberalismo, de la ola liberal, pasó pues como un detalle más, ¿no? Yo creo que en eso ha habido hay más libertad, ¿no? Más abanico de ideas, pero no más libertad de expresión. Bueno, vamos a seguir con las
Que no me acuerdo yo. Votaciones y las preguntas. El siguiente es Fermín. Fermín, ¿puedes hablar alto, utilizar el micrófono? Bueno, a lo mejor sí se me oye. Oye, vamos a ver, yo pensé que esta ponencia se iba a centrar en algo muy importante, que cuál es el terreno del laicismo, cuál es el terreno de la ciencia. Y me acuerdo que en la jornada laicista en Gijón surgió una polémica porque Puente Ojea dijo primero claramente que el terreno del laicismo no es el de la verdad, es el de los derechos, es el terreno jurídico-político. Y yo creo que aquí mismo se está viendo que yo creo que más que clarificar se están enredando las cosas. Primero, estamos de acuerdo que es muy importante decir que el respeto es a las personas, al derecho que tienen las personas a que con independencia de sus convicciones tienen todos los derechos, sin discriminación ni privilegio. Ese es el respeto a la libertad de conciencia. Y a mí, yo no tendría ningún problema en que aquí podríamos discutir de laicismo con los que creen en el Feng Shui, con los católicos, con los que creen en el espiritismo, porque no estamos hablando de esto. Yo le diría, con independencia de lo que crean, y con decir que yo no las discuto, ni siquiera el nivel de verdad, ni de contraste, yo no voy a discutir de eso. Sí que lo discuto en otro terreno, porque soy partidario del conocimiento científico, pero es otro terreno. Lo que voy a discutir es que tú ni yo vamos a ser discriminados en el conjunto de derechos y deberes que constituye un Estado democrático y de derecho. Curiosamente, el amigo Puente Ojea, en mi opinión, metió la pata. Y ahora voy a explicar además con citas de su último libro, La Cruz y la Corona. Porque metió una confusión cuando diciendo todas las conciencias son dignas y respetables y verdaderas. Vaya. Y confunde un terreno que es claro, cuando hablamos de conciencia, a veces hablamos de conciencia moral. Esta persona no tiene conciencia moral. Y otra cosa es la conciencia como simplemente las ideas, pensamientos, convicciones que cada quien tenemos. Dice Puente Ojea, la conciencia es verdadera cuando es libre y no es libre porque sea verdadera. Dice, y la rectitud de la conciencia radica en la intención. Muy kantiano. Obra por deber, entonces es... Y habla de la autonomía. Es más, termina diciendo, claro, él se metía con la Iglesia que dice, solo hay conciencia recta la que tiene la verdad y la verdad es la de la Iglesia. Pero él termina diciendo, la conciencia solo pierde su rectitud y dignidad moral cuando viola deliberadamente la lealtad a sí misma y se hace trampa. Mientras conserva la autonomía de su conciencia y de su voluntad, la conciencia del ser humano es recta, digna y verdadera. Yo le voy a decir desde el punto de vista moral, pero yo no estoy hablando del punto de vista moral, porque yo le diría, y aquel criminal que tal que nunca se arrepiente y dice 1000 veces haría lo mismo, su conciencia es recta y verdadera, no es su conciencia, pero su contenido, y ahí es donde tenemos que entrar, los contenidos de conciencia son todos discutibles y criticables. No hace falta añadirle, Andrés, al derecho a la libertad de conciencia el derecho de crítica, es el mismo, porque los derechos son universales y de todos, son recíprocos. El derecho que tú tienes a pensar y a expresarte es el mismo que me tienes que reconocer a mí, a mi pensamiento y a mi expresión. Por tanto, está incluido, no hace falta añadirle nada. Ahora, yo creo que el terreno del laicismo no es el de la moral. No es el de la moral. Es decir, para mí hay cosas que son rechazables por muy convencido que es una persona. Ese que dice que se le puede pegar a la mujer aunque sea con no sé qué, o el que cree que a no sé qué hay que matarlos y colgarlos, y él sigue convencido, para mí eso no justifica más, ¿no? Ni la intención hace verdaderas las cosas, ¿eh? No, eso es el terreno de la conciencia moral, ese no es el terreno del laicismo, pero tampoco el de la verdad. A mí me da igual, en este caso, si es opinión contrastada, más fundamentada, si es ocurrencia. Yo lo único que suelo decir a alguien, las creencias son libres y gratuitas, ni siquiera exigen el esfuerzo del razonamiento, pero es una manera de decir a la gente.
Ahora, yo no estoy hablando de ese terreno, estoy hablando, vuelvo a insistir, el laicismo es en el terreno político-jurídico, es decir, el de los derechos. Usted tiene derecho a tener todas las condiciones, a expresarlas, yo también las mías, y eso no nos implica ningún privilegio y tal. Entonces, yo creo, ahora, ¿dónde estaría el tema que yo creo que sí tendríamos que discutir? Y entonces, ¿por qué si defendemos el tema de la ciencia en la universidad y en la escuela? Pero es que ahí hemos dado otro paso, es que estamos hablando de una institución pública, estamos hablando del terreno jurídico-político, y si la escuela y la universidad es una institución pública y tiene unos fines y unos contenidos, y sus fines sí son el desarrollo científico, tenemos, o los científicos, la obligación de decir aquello que pertenece y aquello que no pertenece. Pero huelga aquí discutir de homeopatía o de no sé qué más, que a mí me da igual, es decir, no lo sé, yo diría, en medicina, lo que la comunidad médica diga, en ciencia, lo que la comunidad científica diga que es ciencia, pero precisamente ante la invasión que está habiendo, ¿no?, de este tipo de pseudociencias y anticiencias dentro de la universidad, la defensa de que es un ámbito, un marco de la ciencia. Pero vuelvo a insistir, yo ahí me peleo, y además ni justifico la trayectoria histórica de las religiones, etcétera, ¿no? Pero es en otro ámbito, no en el del laicismo. Aquí podríamos estar tranquilamente con todas las supersticiones, con todas las que decían, pero en el ámbito de la ciudadanía, esa que decía los griegos cuando decían en el ágora, como ciudadanos, el lugar de uno puede ser ocupado por otro, porque no estás en nombre de lo que crees, ni de tu procedencia, ni si eres tal, sino en tanto en cuanto ciudadano, y por tanto no hay un lugar distinto y separado. Y yo creo que ese es en el que estamos, ya digo, en el tema, pero yo creo que hay que profundizar en cuál es el ámbito del laicismo. Y no confundamos, porque luego como personas, evidentemente, tenemos muchas y confundimos nuestras intervenciones. Por supuesto que yo estoy en contra de la superstición, etc. Y luego ya muy breve sobre el tema de los símbolos. Ojo, ahí ya está el tema político de qué está primero. Aquí, por ejemplo, y no nos vamos a meter, y no me meto con ese tema, pero era pura hipocresía con si el pañuelo de la niña musulmana, cuando en un lugar donde están los crucifijos, la religión dentro de la escuela, etc. Y bueno, tienes que partir luego de una realidad. De los 7.000 millones que somos, parece que 6 órlogos realmente no son tan religiosos. 6.000 millones se declaran creyentes de algo. ¿Eso es lo primero? ¿O lo primero son la extensión de los derechos? El derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la pensión, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y probablemente por ahí vamos confluyendo con el resto de la gente. Yo no quemaría el símbolo de alguien, aunque, ¿me entiendes?, me permito la crítica de aquellas cosas que son sangrantes y tal, porque sí puede ser ofensivo en el nivel de los símbolos significan comunidad de ideas, comunidad de etcétera, ¿no? Eso es otro terreno mucho más resbaladizo y habrá que discutir. Pero vuelvo a insistir, el terreno del laicismo no es ni el de la moral, ni el de la ciencia, sino el de los derechos. Bueno, como veis, seguimos añadiendo temas susceptibles de debate a la sesión posterior. Antes de darle la palabra a Manuel, solo quería añadir 2 incisos que nos pueden ayudar. Voltaire decía: combatiré tu opinión mientras yo la siga creyendo falsa, pero lucharé toda mi vida para que puedas defenderla. Y una segunda cosa que tiene que ver con esto de la verdad y el laicismo, Popper decía que la ciencia, la labor del científico era la labor de un montañero que va subiendo una montaña en cuya cumbre está la verdad, pero resulta que hay una nube que te impide ver si has llegado o no has llegado a la verdad. La búsqueda de la verdad es una cosa, y partir de la verdad como un presupuesto de partida, como hacen las religiones, la verdad revelada como el punto de partida, es otra cosa. ¿En qué situación está el laicismo entre esas dos cosas? Lo veremos después. Mientras tanto, Manuel, creo que tenías la palabra. No, Manuel, Juan Antonio, trae.
¿sabes? Ninguna docena, muchas cosas. Vente aquí con el micro. Me gustaría decir muchas cosas, pero bueno, por centrarnos, lo primero es que me parece que todavía no nos has contado tu conferencia, porque por el título, de libertad de conciencia o de ocurrencia, me parece que no has llegado, no te hemos dejado llegar a hablar de esto. Entonces, brevemente aquí, quería yo comentar que me ha chocado el que parece que en el texto que pone en duda, digamos, el derecho a la ocurrencia, ¿no? Y quería hacer romper una pequeña lanza en favor de la ocurrencia. He buscado la definición de ocurrencia en el diccionario de la RAE y una definición muy bonita. Dice: idea inesperada, pensamiento, dicho agudo u original que ocurre a la imaginación. Bueno, entonces para mí la ocurrencia entra dentro de la libertad de conciencia, que supone libertad de pensamiento, también de sentimiento. Pero es un tipo de pensamiento, solo que, en fin, tiene su puntito, digamos, y digamos que lo reivindico. Por ejemplo, ya que estamos hablando de ciencia, pues las ocurrencias tienen su punto, digamos, desde el punto de vista de la creatividad científica. A la hora de generar nuevas ideas, pues las ocurrencias tienen su momento, ¿no? Por supuesto, a lo mejor del 99% de las ocurrencias son desechables y solo una fracción pequeñísima sigue adelante, pero son importantes para abrir nuevas posibilidades, ¿no? Y ya que he mencionado la cuestión de pasada, el método científico, un breve comentario sobre algo que ha dicho César, que aunque acabas de matizarlo ya lo he visto más claro, ¿no? Pero yo creo que cuando has distinguido entre opiniones, creencias y ciencia, y has hablado de que la ciencia se distingue de la opinión y de la creencia, que da certeza, pues eso me parece muy discutible, ¿no? Porque la ciencia da certeza, sabemos que es un saber provisional, aunque en fin, muchas de las cosas científicas están muy bien asentadas y las podemos considerar certezas en la práctica, pero desde luego no siempre es así y en fin, siempre hay que tener esa precaución, ¿no? De considerarlas provisionales. Y por apuntar algo más que me interesa, cuando en algún momento se ha hablado de la justificación de intervenciones en el ámbito privado, pues yo aquí quiero plantear un asunto que me parece bastante delicado, ¿no? Que es la cuestión de, cuando hablamos de escuela pública, escuela privada, en fin, que la educación religiosa en el ámbito privado sí, pues yo ahí veo un punto delicado, un aspecto delicado, que se trata de los derechos de los niños, que también yo creo que hay que defenderlos en el ámbito privado. Es decir, el adoctrinamiento infantil en el ámbito privado, pues a mí me parece también algo bastante penoso, ¿no? Algo malo. Y ese abuso mental infantil de que habla Richard Dawkins, pues es algo que habría que combatir. Yo creo que es algo imposible de eliminar, pero quizá la manera de combatir eso sea que en el ámbito público, que todos los niños en el ámbito público, en eso sí habría que asegurarse, aunque vayan a escuelas privadas, reciban eso que alguien creo que va a hablar en estos días sobre esa especie de curso de autodefensa intelectual, porque los niños reciban esas posibilidades de autodefensa intelectual frente al adoctrinamiento que quizás reciban en el ámbito privado, ¿no? Bueno, y lo dejaremos así, tengo muchas más cosas, pero... Hay tiempo después. Bueno, por último en este turno, Eva, después... ¿Se me oye? Primero me ha chocado una frase que has dicho, la he anotado aquí. Has dicho: no existe el derecho a tener razón. Quería que explicara un poco eso, ¿vale? También voy a trasladar unas preguntas que me han hecho algunos jóvenes universitarios, en el sentido de por qué no entienden por qué en los laicistas nos oponemos a que haya los cursos en la universidad de la pseudociencia y no ponemos ninguna pega a que haya pues cursos de taller de cata de vinos, por ejemplo, y que esos cursos de la pseudociencia pues siempre que se hagan desde un punto de vista de un análisis crítico, pues que no deberíamos de oponernos. Esa es algo que traslado, ¿no? De algunos jóvenes que me han dicho.
Y también quería comentar que nosotros mismos, en el ámbito personal y familiar, nos ponemos muchos límites, lo digo en concreto por mí, cuando ocurre que no nos atrevemos, por no ofender, por no crear un clima malo en la familia o en las amistades, a rebatir nuestros puntos de vista. En concreto, el verano pasado estaba yo leyendo el libro de la homeopatía, Vaya Timo, y poco antes de que llegara mi familia de Barcelona, pues me dijeron todos, esconde el libro, no irás a tener el libro por ahí, porque mi hermana y mi sobrino pues practican la acupuntura, la homeopatía, viven de ello. Y entonces yo como tonta pues escondí el libro y dije, vamos a tener la fiesta en paz. Y ya está. ¿Yo ya? Mira, yo lo que quería decir... Coge el micrófono. No, es que tengo una voz muy pitosa y con el que no que te no viene me atrás, porque estás mirando hacia adelante. es que con el micrófono suena peor todavía. Con el micrófono suena muy aguda, muy pitosa. Mira, yo lo que quería preguntarte, de los concejales que trajeron a los expertos en Feng Shui, ¿eran de Izquierda Unida? No, Izquierda Unida se opuso. Se opuso. Es que lo que me sorprende es que la gente crean tanto los absolutos. ¿Sabes lo que digo? Se pasó del absoluto del catolicismo, de lo que sea, pero nos vamos al otro. Y luego lo que decía de por qué no llamaron esos concejales a un geólogo y vieron si allí había algún veneno que pasara, eso no es bueno para construir casas. ¿Comprende? Porque luego le da humedad. A mí me parece que ante esto lo mejor es contrarrestar con la ciencia, ¿no? Porque la ciencia lo que parte de hipótesis. Entonces me parece que, ¿quién dijo antes que la realidad, que la razón, imponer la razón, es que no se puede imponer la razón, porque no se puede, pero es que los otros parten de absolutos. ¿Y cómo se crea un pensamiento partiendo de absolutos? De axiomas, es crear ya, y influye mucho, ¿no? Y luego lo que decía ella de homeopatía, mientras una enfermedad, un método cure, ¿por qué no? Estoy en contra, ¿eh? Yo no estoy en contra. Si hay un método, yo tengo un dolor de muelas y me pinchan aquí y me lo quitan, lo que yo no voy a hacer es ir a un homeópata cuando tengo cáncer, ¿comprendes? Pero para tonterías, pues claro, es que no hay que mezclar. Para tonterías no se va al médico. Otra cosa, lo que ha dicho este señor es que estamos partiendo, necesitamos absolutos. Y en vez de criar a un niño desde pequeñito para que piense, para que aprenda la vida con H intercalada, estamos creándolo para hacer partidarios, acólitos, ¿no? Yo que soy del Opus, pues tú eres del Opus, yo que soy comunista férrea y atea, pues tú tienes que ser ateo. No, déjalo, que sea libre, que en eso es lo que yo discrepo con este señor de lo que ha dicho de Gonzalo Puente Ojea, es lo que ha dicho de la conciencia. ¿Por qué no vamos a tener conciencia los que no somos creyentes? Claro que sí, pero yo no tengo una conciencia de inspiración divina, yo tengo una conciencia consciente, con ese, ¿sabes? Y una conciencia de, y lo primero que me sale en mi conciencia de es la conciencia del dolor. Y ahí se refiere otra vez a lo que sale, lo que quieren meter en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo, en desacuerdo en que se dé como en la universidad cursos de astrología, astronomía. ¿Comprende? Pero si se da un curso de cúrate pinchándote aquí o poniéndote los dedos aquí, ¿por qué no? ¿Comprende? Pero no como algo bueno, curativo, sino como algo que evita el dolor. Y algo que evita el dolor sería también lo que hicieron en la falla. Hombre, ¿por qué tenían que quemar los símbolos de ese hombre? ¿Por qué tenían que crear los símbolos de esos desgraciados que vienen a trabajar, no? Hay que ponerse en su mentalidad un poquito, ¿sabes? Sí, es una falla, yo estoy de acuerdo con este señor que es una falla, que es para divertirse, pero ellos no lo ven así. Ellos no lo ven así. Yo creo que este señor, que tenemos una segunda parte que es el debate. Ahora vamos a hacer las preguntas. Entonces tendremos toda la palabra.
ahora de momento va a responder Andrés. No un poco porque es que estoy básicamente de acuerdo en muchas de las cosas que se han dicho. Me ha preguntado bien sencillas. Claro, es que, pues, la ocurrencia. Perdón, lo de Javier Crae me parece menos grave que lo de quemarlo de la falla. Le voy a decir por qué. Porque el que sea creyente en Jesús de Nazaret, para mí, como figura histórica, aunque Popper esté en contra del historicismo, me parece que creo que ha existido. No sé si ha existido o no ha existido, pues, pero en caso de que haya existido como hombre o como hijo de un bastardo de un soldado, sí, yo no creía eso de chica, que de Dios nada, sino que se lo había fabricado a una mujer o una virgen. ¿La habían preñado? Sí, la habían violado. Pues, bueno, lo lógico sería, yo no sé cómo voy a venerar yo el instrumento de tortura del hombre en el que creo o del Dios en el que creo, porque al fin y al cabo una cruz es donde lo crucificaron. Si hubiera existido la silla eléctrica, lo hubieran quemado la silla eléctrica, no estaríamos nosotros ahí alabando la silla eléctrica. Y si Javier Crae quemó la cruz, pues mira, quemó el instrumento de tortura del jefe de los católicos, vamos, pienso, vamos. No creo que lo hiciera con esa idea, ¿eh? Lo contrario, ya está bien. Vamos. No sé, vamos, como decía, estoy bastante de acuerdo en muchas cosas, solo puedo utilizar algunas. Fijaros lo difícil que es. Si ahora mismo nos paráramos a pensar en algunos comentarios que hemos hecho aquí sobre el cristianismo, posiblemente habría cristianos que se considerarían ofendidos y te dirían, uy, es que has hablado de la Virgen con una forma muy ofensiva porque has puesto en duda que era virgen. Vamos a ver, y si yo no creo que la Virgen era virgen, ¿qué hago? Es que no era. Claro, pero un cristiano creyente, auténtico, que de verdad creía que hace 2000 años literalmente una mujer virgen tuvo un hijo por el Espíritu Santo, se podría ofender. Ahora, yo qué sé, pues dos cosas tiene, puedo decir, ofenderte y desofenderte, porque yo me tengo que callar mi opinión si yo no creo que la... Bueno, el ejemplo que habían puesto por allí, no me acuerdo de que escondí un libro para que no lo lean y tal, pues hombre, si tu hermana se va a enfadar por eso, pues casi hiciste bien, porque ¿para qué vamos a discutir? Vamos a tener la fiesta en paz. Ahora, de ahí a que mi hermana me obliga a no leérmelo, habría un paso. Entonces yo creo que también la oportunidad, el momento y tal, pero que fíjate con qué ligereza hablamos de cristianismo muchas veces, y sin embargo, cuando se trata de otras religiones o creencias, parece que quedan, vamos a ver, tú me has dicho, ¿y por qué había que quemar? Hombre, es que es una falla, que en la falla se queman las cosas. ¿Había la intención de ofender a los hindúes cuando se quemaron eso, o cuando se pensaban quemar eso? Ni no, según los que habían hecho la falla, no. Pero y aunque hubiera sido que sí, ¿y qué? Y si yo no creo en los dioses hindúes, ¿por qué no puedo coger una falla? Imaginaros, fijaros que, como le decís, estamos dudando de si, qué postura hay que tener ante ese tema. Imaginaros simplemente que el Linón hubiera sido de un niño Jesús. Yo estoy convencido de que aquí todos estaríamos de acuerdo que había que quemarlo, porque es una falla y no pasa nada y al católico se le gusta que no mire. Y yo creo que lo hubiéramos dicho. Sin embargo, como es una religión oriental, dudamos. Ya no sabemos qué postura debemos tener, ¿no? Se ha preguntado por ahí, lo de la ocurrencia, Antonio. Yo no miré en el diccionario la definición de ocurrencia, ¿no? Yo era la idea de que no es lo mismo tener una opinión en el sentido de haberse argumentado, haberse informado mínimamente, por lo menos, a decir lo primero que se me ocurre, lo primero que me sale. Es decir, yo creo que no hay que confundir esas dos cosas y que no se puede pretender que, yo que sé, por ejemplo, a veces se dice que en los debates tienen que ser participativos y te ponen a un médico y a un curandero. Pues yo eso no lo veo bien. Vamos, ¿cómo voy a poner al mismo nivel a un tío que ha hecho 6 años de carrera, que ha operado a personas, que tiene unas bases empíricas de lo que hace, con uno que dice que, yo qué sé, que el cáncer se cura con limón? Es que no puedo poner en el mismo nivel a esas dos personas. Eso no es igualdad. Eso es de hecho desigualdad, es tratar igual a los desiguales. Tú no puedes comparar. Ojo, no quiero decir que el médico por ser médico tenga más prestigio, no quiero que se entienda así, pero sí que pues, la opinión que pueda tener alguien en función de ciertos estudios, experimentos, pruebas y tal, debe de alguna manera hacerse más fiable que el que no tiene, que el que dice algo porque, bueno, porque se me ocurre ahora mismo coger y decir esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo quiero decir lo de ocurrencia, ¿no? Cuando te citaba César, la frase esa de Voltaire tan famosa, claro, pero ¿en qué estaba pensando Voltaire? Cuando Voltaire dijo esa frase de daría mi vida para que usted pueda decir eso, aunque yo esté en contra, ¿en qué estaba pensando? ¿En los espiritistas? Yo creo que no. Voltaire estaba diciendo eso en un contexto
en el que a una persona, por decir que la Tierra se movía, la podían quemar en la hoguera. Quiero decir, eso, lo que están defendiendo con ese tipo de frases es la libertad de experimentación, la libertad de tener opiniones fundadas y que no me pase nada por exponerlas. Y yo creo que hemos llegado a otro extremo distinto, que es que parece, y ahí explico un poquito lo de no tener derecho a tener razón, parece que ahora cualquiera tiene derecho a decir lo primero que se pasa por la cabeza y que además tiene que tener razón. O sea, yo digo ahora mismo que esta mesa es roja y no me podéis criticar porque sois unos fascistas si me criticáis. Yo tengo derecho a creer que es roja y a llevar, y no solo a que sea roja, no, perdona. Tendrás derecho a creer lo que tú quieras, pero los demás puede que no nos creamos lo que tú dices y que no te queramos dar la razón y no pasa nada. No te damos la razón porque no creemos en lo que estás diciendo, porque no nos convencen tus pruebas, tus argumentos, o directamente porque no tienes ninguno, porque te lo acabas de inventar lo que estás diciendo. Es que hay algunas opiniones de verdad que son ridículas, como dice un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Cuartero, dice: si no quieres que me ríe tus ideas, no tengas ideas ridículas. Vamos a ver, es que hay ciertas ideas que son ridículas. Y en el ámbito privado, cada uno querrá crear problemas cuando llegan al ámbito público. Es que eso es lo que me parece grave, que lleguen al ámbito público y que se pueda estar financiando con dinero público, pues igual que nos escandaliza que se financie con dinero público cosas de la religión católica, pues hombre, que se haga en la Universidad de Lleida un curso de astrología, pues a mí personalmente me parece muy mal. Es que no tiene ni... Y me preguntan, ¿por qué entonces nos ofendemos porque se haga eso en uno de cata de vino? No, la verdad es que no lo sé, el cata de vino no sé por qué se haga. Pero lo que sí tengo claro es que la astrología no tiene el más mínimo sentido. Estoy convencido de que no hay ninguna... Hombre, que si se hace de un modo crítico, yo te digo que ese desde Ita no se hacía de un modo crítico. Se hacía para difundir la creencia en la astrología y para que luego esa persona venda sus cartas astrales. Para eso se hacía. Y me parece una barbaridad que se usen instituciones públicas para hacer eso. Ojo, yo quiero prohibir la astrología, no. Cada uno que crea lo que le dé la gana y que vaya a los consultorios, pero eso a los consultorios, no a la universidad, ¿no? Y bueno, pues básicamente, muy importante, Juan Antonio ha dicho algo lo de el adoctrinamiento infantil, ahora estoy con lo que dice Dostoyevsky. Es decir, ¿cómo es posible que nos escandalicemos si escuchamos a un padre decir: mi hijo de 5 años es socialdemócrata? No, vamos a ver, perdona, tu hijo de 5 años no puede ser socialdemócrata, porque no tiene capacidad para comprender lo que es la socialdemocracia ni nada de eso. Y sin embargo sí sabe distinguir entre un arriano, un católico y un... No, los niños no son ni musulmanes, ni cristianos, ni judíos, ni nada, los niños son niños. Otra cosa es que su familia tenga esa religión y se la quiera enseñar. Lo que no se puede hacer es adoctrinarlo, y efectivamente hay que también salvar a veces a los niños de los padres. Porque hay algunos padres que son muy sectarios y que de alguna manera también la sociedad tiene que proteger los derechos de la infancia. Si el niño tiene derecho a tener sus propias ideas, a conocer la de su familia, a que su familia lo quiere educar ahí, pero no adoctrinar ahí, que es distinto, ¿no? que es distinto. Yo cuando tenga hijos, espero que algún día los tenga, por supuesto les voy a educar en las cosas que yo pienso, está claro, yo no les voy a ocultar mis opiniones. Lo que tampoco les voy a ocultar es que hay otras, eso también. O sea, que sepan que hay otras opiniones, que hay otros puntos de vista, que sus padres tienen unos, pero bueno, pero que hay otros también por ahí, que evidentemente a mí los míos me parecen los mejores, está claro, pero que no le quiero decir que no existen esos otros puntos de vista. Pero me parece muy importante eso de que los niños ni tienen ni pueden tener religión. No hay niños católicos, ni hay niños musulmanes, hay niños, porque son mayores, pues tendrán sus ideas, igual que no hay niños comunistas, es que eso no puede ser. Un niño no puede distinguir ese tipo de cosas. En ese sentido, ya digo, me parece muy grave que se adoctrine tan de pequeños y que veamos normal hablar de eso, de niños católicos. Nos debería chirriar, igual que nos chirriaría oír hablar de niños, ya digo, socialdemócratas o liberales. Eso no puede ser. Asignatura de ética, porque el niño tenía el otro punto de vista y así es como él podía elegir o no elegir, ¿no? Pero yo creo que es ser demasiado indulgente y ser demasiado poco determinista, porque cuando el crío elige en un momento determinado, no elige por una capacidad propia, sino que elige por algo que también se le ha dado, que es el pensamiento crítico. Y creo que eso es lo que se enseña en el instituto y se enseña sobre todo a través de estas dos asignaturas, de ética y de educación para la ciudadanía. Entonces no creo que sea demasiado productivo equiparar lo que aprende en catecismo y lo que aprende en la asignatura de ética. Es ser demasiado indulgente. Es decir, ética es el crisol de todo eso y es lo que le aporta al niño el pensamiento crítico. No son 4 patas perfectamente equiparadas de una mesa y que le falta una, no. O sea, la educación honesta y la educación que le da un profesor, que
que es efectivamente eso, educación en contraposición al dogmatismo, no se puede equiparar. Esa es mi opinión. Y luego, a mí, hasta hace poco yo compartía esa tesis de que hay que respetar a las personas y no a las ideas, y que en el momento de discutir con alguien su idea, pues hay que decirle, no, tu idea no la respeto. Pero yo creo que es mucho más elegante, esto es ya simplemente un detalle, una tontería, es mucho más elegante tener una postura más deportiva. Es decir, el otro día España le metió a Tahití 10 goles, me parece que fueron un 10-0. Y ellos, cuando salieron, dijeron, el máximo respeto que podíamos tener nosotros por nuestro rival es jugar a tope todo el rato. Si nosotros hubiéramos dejado de meter goles, nos hubiéramos relajado y hubiéramos dejado que Tahití hiciera un gol, el gol de... pues eso sí hubiera sido una falta de respeto, porque es como decirle, no merecéis la pena ni de que juguemos al fútbol a nuestro máximo nivel contra vosotros. Pues yo creo que es lo mismo, yo creo que es más elegante decir, respeto tu idea hasta tal punto de que no voy a pasar de ella, sino que voy a tener la estima suficiente de discutirla. Lo que no sería respetuoso es decir, sí, bueno, tú crees en un ser omnipotente, venga, sí, venga, palmadita en la espalda y fuera. Ya está, es mi breve aportación. Gracias. Bueno, de verdad que tipo, estoy de acuerdo en todo lo